Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Claudio Chaparro. A continuación voy a dar solución a la tarea denominada estructura, funciones y procesos. En primera instancia vamos a definir qué es una organización. Para eso tuve en cuenta el pensamiento de Peter Drucker, ya que él es considerado el padre de la moderna administración. Es un teórico que le ha aportado mucho a las organizaciones y fue una persona que se interesó por aquellos empleados que trabajaban más con la mente que con las manos. Él define las organizaciones como un grupo humano especializado en realizar una tarea en común. Decía que esta tarea debe ser eficaz, ya que cada miembro de la organización tiene una función muy específica. Es decir, que cada persona debe cumplir su objetivo para de esta manera sumar al objetivo general que busca la organización. En general, las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos a partir de los recursos humanos. Estas están compuestas por sus sistemas interrelacionados de las cuales se realizan unas funciones más especializadas. En general, una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas. La conforman dos o más personas y donde el nivel de cooperación es muy alto y se requiere de ella para que la empresa o la organización subsista. Hay que tener personas capaces de comunicarse, que estén dispuestas a actuar conjuntamente y que trabajen en pos de ese objetivo común. En cuanto a la definición de la estructura organizacional, tenemos a Schiavenato, que también es un teórico que aporta mucho a lo que es el auge y la comprensión de lo que son las organizaciones modernas. Según él, una estructura organizacional es el conjunto de patrones de diseño para organizar una empresa con el fin de cumplir las metas propuestas y el objetivo deseado. En general, toda empresa necesita una estructura organizacional, porque esta es una forma de organización de acuerdo a las necesidades que requiera cada una de ellas, y a través de esta se pueden organizar las actividades, los procesos y en sí el nivel de funcionamiento de la empresa. Hay otros teóricos que han definido lo que es una estructura organizacional y todos tienen en común el hecho de que se habla de una división del trabajo. Streitiger habla de la estructura organizacional como el conjunto de funciones y las relaciones que se determinan formalmente a través de las funciones de cada unidad y el cumplimiento de los objetivos que se deben llevar a cabo. Mintzberg habla de una estructura organizacional en el sentido de que es un conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo y la coordinación que debe existir entre ellas. Cuando hablamos de la división de la estructura organizacional, hablamos de que hay una parte formal y otra informal. La parte formal es más de nivel jerárquico, obedece más a cuestiones administrativas y realmente se da por las relaciones explícitas como en la dirección y las relaciones que se establecen a nivel organizacional. Y habla de una estructura organizativa informal, que es el conjunto de todas las relaciones que se establecen a partir de la interacción humana. La suma de estas dos es lo que nos da una estructura real o total, y en esta está basada en el conjunto de estas relaciones que se establecen en cada una de las estructuras organizacionales. ¿Qué se entiende por función? Hablamos que una función es el conjunto de actividades económicas, administrativas y sociales que buscan una finalidad parcial. Cuando hablamos de una función administrativa, esta tiene que ver con la realización de ciertas actividades que deben ser coordinadas de manera eficaz y eficiente para lograr un trabajo con un objetivo común. Hablando un poco de lo que es la teoría que nos trae de alguna manera el pensamiento más clásico, podemos retomar a Fayol. Fayol habla de las 6 funciones básicas de la empresa, que están conformadas por las técnicas, que son más orientadas a la producción, las comerciales, que están más relacionadas con la venta y el intercambio, las financieras, que tienen que ver con la búsqueda del rubro o capital, las de seguridad, que tienen que ver con el mantenimiento y protección de los bienes y personas, y las contables, que tienen que ver con toda la parte financiera, estadísticas y costos. Estas 5 integran la última, que sería la administración, que según Fayol, esta es la que coordina y sincroniza los aspectos operacionales y que está siempre por encima de las otras funciones. ¿Qué se entiende por proceso?
El proceso administrativo es catalogado como una herramienta. Esta puede ser aplicada a las organizaciones para el logro de los objetivos y también para satisfacer ciertas condiciones de tipo económico y de tipo social. Se dice que un proceso administrativo es el flujo continuo interrelacionado de las actividades de planeación, organización, dirección y control. Estas buscan siempre esa meta común a través del aprovechamiento del talento humano, de los recursos técnicos, materiales y de cualquier otro tipo de recurso que se dé en la empresa. Esto lo que busca es que sea efectivo y que tenga un alcance tanto para las personas que integran el talento humano o el recurso humano de la empresa y también para la parte social externa. Cuando hablamos de esas etapas del proceso administrativo tenemos que tener en cuenta que son 4, que como las nombré anteriormente son planificación, organización, dirección y control. Cuando hablamos de planificación hacemos referencia a lo que son las metas, los objetivos, las estrategias y los planes que se deben estructurar para llevar a cabo ese proceso. Cuando hablamos de organización ya estamos hablando más de la definición de los roles, de cuál es la estandarización de esos procesos que se dan y cómo el comportamiento o la manera en que se le va a hacer seguimiento a esos planes a los que se hace referencia en la primera fase. Cuando hablamos de dirección nos referimos más a la parte humana, a la forma como se va a desarrollar el liderazgo, la motivación, cómo se van a establecer las normas de comunicación y cómo afecta el comportamiento individual y del grupo. Y por último, cuando hablamos de control, hablamos de todas estas normas, medidas, indicadores y la forma de alguna manera de mejorar. ¿Cuál es el entorno de las organizaciones? En general es la fuente de recursos necesarios para que una empresa o una organización logre su supervivencia. Cuando hablamos de entorno o ambiente de la empresa, hablamos de todo lo que lo rodea. Estamos hablando de una atmósfera social, tecnológica, económica y política a la que se le denomina ambiente externo. Hay otros autores que hablan de un ambiente interno y en este relacionan a lo que son los empleados, los jefes, las condiciones de trabajo, el clima y la cultura. Cuando hablamos del entorno organizacional podemos hablar de 3 elementos específicos que son el entorno interno, el entorno de las tareas y el entorno general. El primero de ellos estaría conformado por los propietarios, los empleados, los administradores y la parte de infraestructura. Cuando hablamos del entorno de las tareas estamos hablando de lo que podría ser la competencia, las personas que proveen la materia prima, estamos hablando de los clientes y de aquellos socios estratégicos que hacen parte de la organización. Y cuando hablamos del entorno general estamos hablando de un compendio de elementos tecnológicos, económicos, políticos, legales, socioculturales e incluso internacionales. ¿Por qué es importante el entorno organizacional? Primero, porque no existe ninguna organización que pueda ignorar su entorno. Segundo, porque este presenta tanto amenazas como oportunidades y de hecho se dice que la oportunidad de una empresa puede ser la amenaza de otra. Además, porque los directivos deben prestar mayor atención al entorno y disponer de mecanismos para manejarlo e influir en él. Ahí es donde estamos hablando más de liderazgo que de gerentes o de jefes. ¿Cuáles son los factores que inciden o afectan la estructura organizacional? Pues en términos generales yo los resumo en 4 aspectos. El primero es el tamaño de la empresa, porque pues a mayor tamaño de la empresa, mayor cantidad de personas y mayor necesidad de tener una estructura como más formal y más nivel de especialización. Otro es el ciclo de vida de la empresa. De acuerdo al ciclo de vida que ésta tenga, se dan unas condiciones o unas necesidades de que esta estructura pueda ser flexible. Cuando hablamos de una empresa que ya es madura, se puede decir que ya está un poco más sustentada, que ya tiene más solidez y que está mucho más especializada en el producto o servicio que puede ofrecer.
Cuando hablamos de estrategia, también nos estamos refiriendo a la forma en que realiza estos procesos, cómo los lleva a cabo, cómo los hace hacer una necesidad dentro del público. Entonces, de alguna manera también tiene que ver con lo que es la satisfacción del cliente. Y por último tenemos el entorno empresarial, que hace también mayor referencia a lo que es la competencia, al establecer cuáles son estas fortalezas que tiene la empresa y de alguna manera sustentarse en ellas para lograr cierto nivel de competitividad respecto a las otras. En cuanto al ejemplo que nos pide el profesor acerca de lo que es una estructura organizacional por áreas o funciones, en términos generales se puede decir que una empresa o la mayoría de empresas tiene muy estratificado lo que son las diferentes dependencias que la conforman. En el caso práctico, yo retomo un trabajo anterior que ya había hecho en otra materia sobre lo que es el SENA. El SENA maneja un nivel muy jerárquico en el que se basa una dirección general, pues que también depende del gobierno, pero que tiene unas dependencias muy marcadas y que al ser manejado por regionales implica que estas regionales también a su vez desarrollen cierto nivel de jerarquía para que la entidad como tal funcione. Y por último tengo lo que es la estructura organizacional por procesos. Al hablar de estructura por procesos, tenemos que de alguna manera establecer cierta diferencia entre lo que es la estructura por funciones y lo que es la por procesos, mientras que la de funciones es mucho más jerárquica, donde se ven condiciones como de comunicación más vertical, más orientación hacia la tarea, hacia procesos más internos. La estructura organizacional por procesos está basada más en el cliente. Hacia él es donde va el objetivo, a satisfacer las necesidades y las expectativas que tiene el cliente. Además, los procesos tienen como cierto valor agregado, donde es importante la participación del talento humano. Implica también un cambio de paradigma, de salir un poquito de esos métodos y esa estructura tradicional que maneja la estructura organizacional por áreas o funciones, y la actitud que tiene realmente el talento humano hacia el trabajo. Esa es una diferencia grande que nos muestra lo que es la organización por procesos. Mientras que podemos decir que la funcional, el quehacer, lo define una estructura jerárquica que se distribuye por áreas especializadas. La estructura por procesos permite que de alguna manera este manejo sea un poco más flexible y se tomen las mejores decisiones a medida que se está llevando a cabo el proceso. El ejemplo que yo doy es, por ejemplo, una empresa que tiene que comprar materia prima. Entonces la necesidad se da en el momento en que hay un faltante en el inventario. Entonces los procesos van definidos a que la persona que está encargada del inventario reporte esa novedad a la secretaria general, y el líder de la parte financiera establezca cuál es el monto de los gastos que están aprobados para comprar esta mercancía. En el caso de que no se apruebe, pues la persona encargada de la bodega o de la persona de compras tiene que buscar nuevos proveedores y ajustarse a ese presupuesto. En caso positivo, pues se hace la compra, se establece ya cierta relación más con el proveedor inicial, o si no, en el caso negativo, pues se buscaría un nuevo proveedor. Esto sería como una parte muy específica, una dependencia del área de compras, cómo se harían los procesos que le corresponden a esta área específica. Entonces vemos que los niveles de comunicación son altos y que permiten la flexibilización. Por último, tengo la bibliografía. Muchas gracias por la atención y hasta luego.